Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo de la estimación de la incertidumbre. ¿Listo? Entonces, como les digo, en su libro lo llaman error de la medición también. No en los apuntes de clase, sino por ejemplo en el libro de Stewart lo llaman así. Entonces, vamos a ver. Entonces, supongamos que yo les doy la siguiente situación problemática, el siguiente problema. Se mide el radio de una esfera y se obtiene el valor de 21 centímetros. La incertidumbre en la medición del radio es de 0.05 centímetros. ¿Cuál es la incertidumbre en la medición del volumen de la esfera? Entonces, ese sería el problema que ustedes tienen. Entonces, vamos a ver, paso por paso. Entonces, primero yo tengo que encontrar cuáles serían mis parámetros. Entonces, la primera pregunta, si quieren parar el video, es cuáles serían mis variables, mis cantidades conocidas, que los vamos a llamar los parámetros, y cuáles serían mis cantidades desconocidas, que serían mis variables. ¿Listo? Entonces, si quieren, paren el video y me responden estas dos preguntas y ya seguimos. Bueno, suponiendo que ya siguieron, entonces vamos a ver. Entonces, en este caso, mire, las variables conocidas o los parámetros de este problema son los siguientes. Entonces me dicen que medí el radio. Entonces el radio yo ya sé cuánto mide. Mide 21 centímetros. Entonces ese es mi parámetro, el radio, 21 centímetros. Y luego me dicen que tuve una incertidumbre en la medición del radio que fue de 0.05. Entonces ese también es un parámetro. ¿Listo? Entonces ya uno se hace una idea que lo que uno tiene es una esfera. Si quieren pueden ir tratando de construir el dibujo. Entonces yo tengo una esfera y a esa esfera le medí el radio, pero resulta que hay una incertidumbre en el radio, una delta R, que sería la incertidumbre en el radio. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la incertidumbre en la medición del volumen de la esfera? Entonces quiero que piensen un ratico cuáles serían las variables. ¿Listo? Para este problema, ¿cuáles serían las variables? Si quieren parar el video, ya lo continuamos. Vamos a ver entonces cuáles serían las variables en este caso. Entonces me están pidiendo la incertidumbre de la medición del volumen, ¿cierto? Entonces una variable pues sería el volumen y otra variable sería la incertidumbre del volumen. ¿Listo? Estas serían las cantidades desconocidas. Cantidades conocidas, el radio, 21 centímetros, la incertidumbre del radio, 0.05. Cantidades desconocidas, la incertidumbre de la medición del volumen, entonces el volumen y la incertidumbre del volumen. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Lo siguiente es el modelo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la ecuación o el modelo que me relaciona para una esfera estas cantidades? Entonces, fíjense que tenemos radio, tenemos de una esfera, tenemos el volumen de la esfera. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el modelo matemático, la ecuación, que me relaciona el radio y el volumen de una esfera? ¿Listo? Bueno, entonces paren un ratico y lo responden. La respuesta sería la ecuación, el modelo que me da el volumen de la esfera, es esta expresión. Si yo tengo una esfera, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Esto lo vieron ustedes en las clases anteriores de matemáticas en el colegio o en la de precálculo. Entonces el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y ese sería el modelo que me relaciona mis variables. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden hacer lo que yo les decía. En este momento hacemos un dibujo, entonces decimos el dibujo, decimos este es el radio, esta es la incertidumbre del radio, delta de R, y a esta cantidad yo le voy a calcular un volumen de este objeto, de esta esfera, y el volumen de esa esfera. La expresión es 4 tercios de pi por el radio al cubo, y yo lo que me estoy preguntando es cuál es la incertidumbre del volumen, cuál sería la incertidumbre del volumen, delta de B. ¿Listo? Entonces ya lo podemos calcular. Lo que yo les había dicho antes es que la incertidumbre se calcula con el diferencial. Entonces sería df es igual a f' multiplicado
por el de x, ¿cierto? Este x es la variable independiente, esta f es la variable dependiente. Entonces, en nuestro caso, miren que el volumen depende del radio. Entonces sería dB es igual a f' multiplicado por dr, que sería la variable independiente, ¿sí? Entonces, para calcularlo, entonces tenemos que calcular esa cosa. Entonces lo primero que tendríamos sería que calcular la derivada de esta función. Entonces piensen un ratico cuál sería la derivada de esta función y ya les sigo. Ya les digo. Bueno, la derivada de esta función pues es sencilla. Es la derivada de 4 tercios de pi por r al cubo, ¿cierto? La derivada con respecto a r de 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿cierto? Aquí, si ustedes se fijan, lo que tenemos es una constante, 4 tercios de pi es una constante, ¿cierto? Eso es un número. Y la única variable que tenemos, es r al cubo, ¿cierto? Entonces, lo que habíamos dicho antes es que la derivada de una constante por una función es la constante 4 tercios de pi multiplicado por la derivada de la función. Y la derivada de r al cubo, pues es 3 veces r elevado al cuadrado. Entonces, pues 3 con 3 me da 1. 3 dividido entre 3 me da 1. Y la cuenta me quedaría que la derivada sería 4 pi por r al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa sería la derivada. Y el diferencial, entonces simplemente metemos todo eso en la expresión. El diferencial sería dB es igual a la derivada por el de r. Entonces este sería el diferencial del volumen de una esfera. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo el diferencial del volumen de la esfera, entonces podemos proceder ahora sí a darle solución al problema. Entonces, ¿cuál será la incertidumbre? Pues ya podemos simplemente reemplazar los números porque tenemos todos los números, ¿cierto? Entonces, dB es igual a 4 pi por r. El radio ya nos habían dicho que era de 21 centímetros, multiplicado por el dr, que es la incertidumbre del radio, que ya me han dicho que era medio milímetro, 0.05 centímetros. Entonces metemos todo eso y nos da que el dB es 4 pi por 21 centímetros al cuadrado por 0.05 centímetros, me da 277 centímetros cúbicos. Fíjense que sí tiene las unidades que son, porque me da en centímetros cúbicos y yo sabía que esto era un volumen. Entonces sí tiene sentido que las unidades sean centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el problema, encontramos cantidades desconocidas, cantidades conocidas, enunciamos cuál era el modelo del diferencial y calculamos la solución. ¿Listo? Hasta ahí sería la primera parte. Luego entonces tenemos que pensar si esto es válido o no, si esta cuenta que hicimos es un número válido o no es un número válido. Entonces, en este ejercicio podemos hacerlo de una forma muy directa. Bueno, podemos hacer dos cosas. La primera sería, como este diferencial lo que me está es aproximando, como este es un diferencial, entonces yo puedo pensar que lo podríamos estimar como el cambio en la función. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho antes que el df se puede aproxima el cambio en la función, delta f, ¿cierto? Y en este caso, pues lo que podríamos pensar es que yo tengo dos esferas, una que mide 21 y una que mide 21.05, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que este diferencial yo lo puedo aproximar por el delta f, que sería el volumen de una esfera que mide 21.05 menos el volumen de una esfera que mide 21.00, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos estimando, y esta sería otra forma de mirar si esa cuenta está bien. ¿Listo? El valor de la incertidumbre nos dio 277. Si lo estimamos así, me daría volumen de 21.05 menos volumen de 21, aquí lo tengo anotado, sería esta cuenta, 4 pi por 21.05 al cubo menos 4 pi por 21 al cubo, y esa cuenta me da 277.75 centímetros cúbicos. Entonces fíjense ustedes que sí me dio un número parecido al que tenía atrás,
Entonces yo puedo estar, antes nos había 277, entonces puedo estar relativamente seguro de que este número está bien calculado. Es una forma de validar que el cálculo que hicimos está bien.